Este es el video síntesis del primer cuatrimestre de la profesora Valeria Sargasasu, es didáctica general. Me vengo a presentar, mi nombre es Eduardo Rojas, soy de primer año de la carrera de Educación Física y en este video voy a tratar de explicar algunos temas vistos en el primer cuatrimestre, como dijimos, de la materia didáctica. ¿Qué es la didáctica? Como sabemos, la didáctica es una disciplina que se estudia los métodos, principios y técnicas de enseñanza y aprendizaje de una manera más simple, y siempre llevamos, como nosotros que estuvimos viendo las clases, las tres preguntas que siempre nos hacemos, que era el cómo, el por qué y el para qué. Como sabemos, la didáctica se va transmitiendo a otros, tiene características para mejorar en un conjunto con la pedagogía. Como sabemos, la pedagogía es una rama o es como un pedacito de hermana de la didáctica. Y la didáctica tiene un poquito de ayuda de la pedagogía. Bien, la didáctica contiene algo llamado la tridáctica, que es un triángulo que en sus dos puntas, de abajo está el docente y después el estudiante, que ambos llegan al contenido. No siempre se va a ver que el estudiante entienda al docente, pero como obviamente el estudiante no entiende al docente, el docente tendría que estar mejorando sus expresiones y sus técnicas, para que el estudiante pueda entenderlo, y si no entiende, seguir mejorando el tema de la expresión, el habla, hasta que llegue un momento de entenderlo. También preguntarle al estudiante de qué manera lo podemos ayudar. Y no siempre va a ser algo que el estudiante lo tenga ideal, porque sería que de alguna manera lo llegue a entender si no solo ponemos atención al contenido. Obviamente, no todo es el contenido, también hay que hacerlo que el estudiante participe e incluirlo en nuestra materia. Bien, acá ya como sabemos tenemos el docente y el alumno, que es un poco más, vamos a hablar de lo que es un poco más tradicional, que sería la escuela o la enseñanza tradicional. También se le estamos agregando la triada, que se le agrega un círculo que representa el contexto, y acá vamos con una pregunta, que esta pregunta se habla del por qué. Bueno, como seguimos diciendo en lo anterior, llegamos a esta pregunta, que esta pregunta sería el por qué. Bueno, vamos a tratar de por qué no todos los estudiantes aprenden de la misma manera o iguales. No tiene la misma manera o el aprendizaje, y que cada uno va a su tiempo y se desenvuelve más lento, más rápido. A veces podemos tratar de evaluarlos que tomen oral, hablando, escribiendo, preguntándoles, sumándolos a las clases, como estuvieron viendo en las clases de la profe Valeria, que los alumnos estuvieron exponiendo su clase, haciendo redes conceptuales, agregándole contenido. Y es como una manera de que también nosotros vamos aprendiendo de ese contenido, porque no todos vamos a pensar iguales y vamos a empezar a sacar otras conclusiones, a mejorar sus técnicas, y de esa manera, viendo de cómo ellos van dando la clase, nosotros vamos a ir mejorando, y después cuando nosotros damos las clases nos damos cuenta si esas técnicas las mejoramos o no. Desde acá, ahí es donde la mirada de la educación tradicional, volvemos de vuelta con lo tradicional, se vuelve más pesada. Obviamente gracias a este círculo que da el contexto, ya que es una herramienta fundamental para analizar vínculos o relaciones entre los componentes. La enseñanza que se da a entender que el otro está aprendiendo y de qué manera se puede ayudar para que comprenda. Como habíamos dicho anteriormente, el docente tiene que tener una intención al momento de explicar. Obviamente, el docente tiene que darle su pimienta. Si el docente va sin ganas a dar la clase, entonces como que a los alumnos tampoco le va a importar o le va a llamar la atención. Y en enseñar un tema, obviamente ese tema, darle un tema interesante o darle una pimienta o ser amigable o hacer un chiste y que en la clase se rían, y de esa manera ir rompiendo, digamos, lo antipático y volviéndonos un poco más sociales con los alumnos. Y así el alumno y el docente tienen un vínculo en el cual llega a ser un vínculo amigable. Teniendo en cuenta que no siempre se va a entender de la manera de que tratamos de explicar, algunos aprenden más rápidos, como dijimos, obviamente, otros más lentos. Ejemplos.
el contenido, si no, no se trata de que el estudiante lo entienda y tampoco hay que tratar de que no se lo olvide porque tampoco vamos a estar repitiéndole, pero en algunos casos llega a que también tengamos que hacerlo. A eso se le llama también, que estuvimos viendo, que es el aprendizaje significativo. Bueno, como estuvimos diciendo en lo dicho anterior, que era el aprendizaje significativo, para que esto suceda hay que tener la capacidad de poder analizar el antes y el durante y el después de las clases. El antes sería lo ideal de lo que se puede dar en la clase, el durante hubo una interrupción, por ejemplo una interrupción que estuvo habiendo en el aula, algo que nos pudo haber llamado la atención de un alumno, sea que un alumno está molestando al otro, o también risas o lo que sea que nos interrumpa la clase. Tendríamos que hablarlo en grupo sin tratar de exponerlo a nadie, pero bueno, eso se vería en la clase. Y después de eso hay que analizar lo que pasó en la clase, obviamente, que se puede mejorar desde el lado docente, no siempre se puede dar de una manera lineal o esperar que salga como se pensó. Obviamente vamos a tener errores en las clases, no todo va a ser perfecto, va a haber algunos errores que vamos a tener que ir mejorando, como ahora con el tema del contenido, la manera de expresarse, de hablar, de soltarse, porque a veces estamos como un poco muy tensos y bueno, eso se va a ir aprendiendo. Y no siempre lo que pasó en la clase se pueda mejorar desde un lado del docente. No siempre es como que se pensó porque todos tienen una manera diferente de aprender. Obviamente no todos aprenden de la misma manera, otros aprenden como estuvimos diciendo, escribiendo. Esto también lleva a que hay que reflexionar también, porque no podemos ir a una clase sin saber reflexionar, sin planificar la clase y sin saber armarla, porque si llevamos un contenido no le podemos dar fallo a esa clase y bueno, como seguimos hablando de lo mismo de la triada se ve en el currículum, ahora vamos a hablar del currículum, que es el material que se tiene que dar y se divide en creo que 3 o 4 partes. Tenemos el nacional, jurisdiccional, institucional y áulico. Bien, el nacional se habla de los contenidos que se tendrían que dar en el jurisdiccional. Se vuelve a hablar en las instituciones, hablan con los docentes sobre los contenidos y ahí se arma el currículum. Cuando alguien llega al aula, lo que puede pasar es que no se pueda dar el currículum de la manera que está escrito. Surgen los contextos, las miradas didácticas que se pueden adaptar y algunas situaciones que se puedan adaptar a estos contenidos. Capaz no es necesario que se den, pero el docente ve que es necesario. Obviamente, como estamos diciendo, el docente tiene que tener una mirada a esas clases didácticamente o pedagógicamente y es necesario que se den, pero el docente ve que es necesario. También está el currículum explícito, el nulo y el oculto. A sumar el explícito y el oculto, resaltando el nulo, da el currículum real, como estuvimos hablando de los contenidos. Perfecto. Bueno, como dijimos, el currículum real es una mención para que se vea el contenido que estamos dando. Bien, de acá vamos a hablar del currículum explícito. Es el que se dice que se dé el oculto. Son las interrupciones imprevistas y que resolverlas. Y el nulo son los contenidos que no se llegan a dar en el año. Todos juntos se cuentan, en general, obviamente, lo que se llegó a dar, tanto como lo que se dijo, como el que surgió y lo que no se dio. Esto sería que el currículum en esta institución, y para ir cerrando en este video, elegí como ejemplo una película llamada Indiferencia. Esta película llamada Indiferencia tiene otro pronombre llamada El Profesor, que se trata obviamente de un personaje o un actor que también hizo una película muy famosa llamada El Pianista. El profesor se llama Henry, es un profesor de inglés que trabaja en una de las escuelas con alta conflictividad y abandono emocional. Henry, profesor, se mantiene distante porque también había sufrido algunos traumas de su infancia.
Se mantiene obviamente distante de sus alumnos y colegas para protegerse y no vincularse a ellos. Es como que era un poco antipático y solitario. Bueno, como lo dijimos, en traumas de su infancia y como la muerte de su madre, por ejemplo, es lo que lo más lo marcó y como que lo traumó al personaje de esta película. Y la enfermedad terminal de su abuelo, obviamente. Henry, a medida de que va sucediendo la película, es como que se va viendo con sus alumnos, va interactuando y llega a lograr un vínculo. Y a vincularse con una alumna de este instituto o esta escuela, que no quiero decir la palabra, la vamos a decir trabajadora social, porque la palabra es como que no da para decirla, que la rescata de algunos abusos que estaba sufriendo. Esta relación termina trágicamente debido a una crisis emocional que tiene esta chica. En este evento desmorona a Henry, que es el profesor, y lleva a cuestionarse su rol docente y humano. Obviamente, como estamos viendo en esta película, Henry no solo dice que hay que dar contenido, sino también tener una parte humana. Obviamente acá hablamos de que no hay que ser como una máquina o un robot que solamente va a dar clases y contenidos y contenidos y contenidos y no tiene un alma o es un ser humano. Obviamente al ser un ser humano uno se equivoca y comete errores, pero eso hay que ir mejorándolo. En esta película Henry muestra que la educación va mucho más allá de soco de enseñar contenidos, eh, sino que los docentes tienen un rol vital como orientadores y detectores de problemáticas que tienen los estudiantes o los alumnos. Acá como vemos estamos diciendo que los docentes tienen que prestar mucha atención en las clases y darse cuenta cuáles son los problemas que están transcurriendo dentro del aula. Acá damos cierre al video de didáctica. Espero que les haya gustado. Les recomiendo ver esta película llamada Indiferente y desde allá muchas gracias.